Vamos a la bendita, santa y divina palabra de mi Señor. Quiero que vaya al Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Vamos a leer solo el versículo 1, 18:1 del Evangelio según San Lucas. Vamos a utilizar esta porción para introducir un tema, ¿verdad? Que vamos a tomarlo ahí para que por unos días vamos a estar hablando acerca, los días sábados, acerca de este tema que es tan valioso, tan importante como lo es la oración. Vamos a leer la palabra del Señor, Evangelio San Lucas, capítulo 18, versículo 1, un solo versículo, versículo 1, y nos vamos a detener ahí en la lectura y en la meditación de la palabra. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una vez más leemos el 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Vamos a orar. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bondad, por su bendita misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos en su casa. Queremos aprender, queremos conocer, queremos recordar, queremos crecer, queremos estudiar su palabra, queremos meditar en ella. Queremos, Señor, que su Santo Espíritu sea hablándonos a nuestra vida, enseñándonos, Padre lindo, lo que como creyentes necesitamos aprender. Háblenos, por favor, a nuestro corazón y ponga en nosotros Señor, despierte en nosotros ese interés por tener una mejor comunión con usted. Háblenos, bendíganos y ayúdenos, Padre. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Por favor, no se me distraiga, no se me mueva, estése quietecito, estemos tranquilos. Yo quiero hablar de unos temas, unos pequeños estudios acerca de la oración, ¿verdad? Que yo sé que todos ustedes ya saben qué es la oración. Yo sé que todos ustedes ya saben para cómo orar. Yo sé que ustedes ya saben para qué orar. Pero, hermanos, es una necesidad que tratemos de hablar un poquito más acerca de este tema. Yo quiero, insisto, como le repito, quiero ocupar unos sábados, no sé, unos 4 sábados, si Dios lo permite, para hablar un poquito más acerca de la oración. Yo quiero usar un tema esta noche, la importancia de la oración. Y yo tengo como objetivo muchos objetivos, pero uno de los objetivos, y van a ver más, es crear conciencia en cada uno de nosotros como cristianos acerca de como dijo el texto, por eso escogí yo el 18:1, como dice el texto, a crear conciencia de la necesidad que tenemos, hermanos, de aprender a orar y de orar, o sea, de hacerlo, ¿verdad? Porque
cuando nos entrevistan a nosotros, si alguien nos entrevistara a nosotros, todos dijéramos: yo oro, yo oro, yo oro. Y no quiero yo meterme en su vida espiritual. Solo así rapidito quiero decirle algo. Cuando un creyente no ora, cuando una persona cristiana no ora, se está perdiendo de un privilegio grande. Se está perdiendo de una gran oportunidad. O sea, hermanos, Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere comunicarse con nosotros. Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. O sea, ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Y regáleme su atención. O sea, el deseo de Dios. Véngame para acá. Déjeme los niños allá. Desde que nos creó, desde que Dios nos creó, hermanos, y nos dio esa capacidad para comunicarnos, o sea, esa capacidad para hablar. O sea, sí, la capacidad para hablar la ocupamos nosotros para comunicarnos con otras personas, con la familia, con los hermanos, con los amigos, con todo ser humano, en el trabajo, en la iglesia, a donde quiera que vayamos. Es un privilegio poder comunicarnos, poder platicar. Ahora en día, pues, hemos visto nosotros cómo la gente, algunos han aprendido ese lenguaje de señas para los sordomudos, ¿verdad? Porque, bueno, en las iglesias grandes hay gente interpretando por medio de ese lenguaje de señas, y gloria a Dios porque han tenido ellos esa oportunidad. Pero cuando no hay alguien que se pueda comunicar, cuando hay alguien que no sepa utilizar ese lenguaje, pues es más difícil. Como nos cuesta a nosotros hablar o tratar de transmitirle algo, una idea a alguien que no puede hablar, que no puede escuchar, que no puede oír. Pero nosotros, todos nosotros, tenemos ese privilegio de parte de Dios de podernos comunicar. Ya le dije yo, hablamos con los demás, hablamos con las personas, pero hermanos, también ese privilegio que Dios nos dio es también para que hablemos con Él, para que nos comuniquemos con Él, para que tengamos nosotros una relación con Él. El cristianismo, yo quiero que me ponga atención, el cristianismo no es una religión. O sea, la religión son métodos humanos. El cristianismo es una relación individual. No es de familia, no es de mi pueblo, ¿verdad? No es de mi familia, no es de mi colonia, no, individual. No es que mi mamá ora o mi papá ora. Gloria a Dios por aquellos hijos que tienen o tenemos el privilegio, que tenemos un padre que ora por nosotros, bienaventurados los hijos, nuestros hijos que tienen un padre que ora por ellos. Porque sí es una bendición, hermano. Sí es una bendición que un padre ore por un hijo. Pero la relación con Dios es individual, es personal. Sí, nosotros podemos interceder por alguien más. Y Dios pues algunas veces va a obrar, o Dios obra. Pero hermanos, la oración, la comunicación
la relación debe ser personal. Por eso le dije yo, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación individual con Dios. Y ahí es donde a nosotros nos sirve la oración. Y es necesario y es importante que individualmente cada uno de nosotros meditemos, pensemos, reflexionemos acerca de este tema, acerca de la oración. Hágase un cuestionario, hagámonos un cuestionario nosotros, ¿cómo está mi oración personal? No, excelente, siempre le hemos enseñado, hay que orar en familia, hay que orar acá en la iglesia, hay que orar, hay diferentes maneras de orar, pero yo le pregunto su oración personal, su tiempo de oración. Y yo se lo dije hace un momento, hermanos, y quiero que me trate de entender esto. Cuando nosotros, como seres humanos imperfectos, llenos y cargados de tanta necesidad, nos comunicamos con nuestro Dios, los más beneficiados en el nombre del Señor, los más beneficiados somos nosotros. O sea, en la relación de oración, el que recibe somos nosotros. Somos nosotros, es el individuo, es el cristiano, es la mujer, es el varón, es el joven, es la jovencita, es el niño. ¿Sabe por qué? Porque, óigame, Dios no necesita nada. Él no necesita nada, lo que necesitamos somos nosotros. Y el enemigo, Satanás, es el interesado. Óigame, eso lo vamos a ver en un día, pero el enemigo, Satanás, es el interesado número uno en que usted no ore. Es el interesado número uno en que usted ore poquito. Es el interesado número uno en que cuando usted comience a orar se aburra. Que cuando usted comience a orar se duerma. A mí me decía un hermano, yo oro acostado. Y no sé si vamos a hablar de las maneras como podemos orar, porque hay gente que pelea que nuestra oración tiene que ser de rodillas. Gloria a Dios, el que puede poner de rodillas, bueno, yo no tengo problema. La oración puede ser de diferentes maneras. Y le pregunto yo, Jonás, adentro del vientre del pez, ¿habrá estado de rodillas? La posición al final no es lo más importante, sino que es lo más importante que usted logre comunicarse. Un hermano me decía a mí, yo oro acostado. Yo le digo honestamente, yo no le recomiendo a nadie que ore acostado. Se va a dormir rápido. Se va a dormir rápido. El enemigo lo va a dormir para que usted no siga orando. Porque se lo repito y se lo vuelvo a decir, el interesado número uno de que usted no tenga comunión con su Dios es el enemigo. O sea, una de las causas, uno de los obstáculos, ¿verdad? Que muy pronto después vamos a hablar de la oración es Satanás, porque a él no le interesa que usted le clame a su Dios, que usted tenga buena comunicación con su Dios. Y hermanos, regáleme un segundo. Cuando usted lee la historia de lo que nosotros le llamamos la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, cuando usted lee la historia de la iglesia, uno de los éxitos de la iglesia, uno de los triunfos de la iglesia, a pesar de que la iglesia estaba pasando por circunstancias difíciles, pero uno de los éxitos de la iglesia primitiva fue el tiempo de oración, porque fue una iglesia que siempre estuvo orando. ¿Me están escuchando? Siempre estuvo orando. ¿Por qué la iglesia de este tiempo es una iglesia que está más en problemas, que tenemos más problemas, que tenemos más necesidades? Hermanos, por el poco tiempo, por la poca importancia, por el poco valor que la iglesia le da a la oración. Algunas veces he escuchado yo
conceptos equivocados, ideas equivocadas que dicen, mire, nosotros somos de la iglesia bautista y los bautistas no oramos. Los bautistas no oramos. Y yo le pregunto, ¿dónde oyó eso? ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios que los bautistas no oramos? Yo le voy a decir, somos de una denominación bautista y el hecho de ser de una denominación bautista entramos dentro de lo que somos cristianos, iglesia evangélica. Y el cristiano debe de caracterizarlo su tiempo de oración, su vida espiritual, su tiempo de búsqueda de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Creyente debe de orar, debemos de orar. 18:1. ¿Qué dice la palabra del Señor? También le refirió Jesús una parábola sobre, y yo escogí esto solo por esta palabra, sobre la necesidad de orar siempre. Ese debe ser un principio en la vida de todo buen creyente. Ese debe ser un principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál debe ser el principio? El Señor refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así debe ser el principio. El orar, óigame, el orar en la vida de un creyente debe ser una necesidad diaria, permanente, de todos los días, de invierno, verano, de tenga problemas o no tenga problemas. La oración en la vida de todo buen creyente debe ser una necesidad. Lo repito, hermano, la oración en la vida de todo creyente debe de ser una necesidad. Y una necesidad es algo sin lo cual no podemos vivir. Nosotros tenemos necesidades básicas, como la alimentación, ¿verdad? Son necesidades básicas. Vestuario, un techo digno, educación. Son necesidades básicas, pero espiritualmente hablando, el creyente tiene la necesidad. No, mire, hermano, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quitémonos eso de la mente. Ay, tener que orar. Ay, tan aburrido que es. Ay, a mí no me gusta. O sea, si usted es cristiano, debe de entender, debemos de entender y debemos de reconocer que la oración no es si me gusta o no me gusta, si quiero o no quiero, es una necesidad. Es una necesidad. Yo ya le dije, el enemigo le mete ideas y nos pone cosas. No, vos no podés, no orás bien, no, que ore otro, que se levante otro. Y el Señor se los dijo en una parábola, la necesidad de orar siempre, y me encanta porque termina y dice, y la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que ver la oración como una necesidad, como la necesidad del alimento. El cuerpo se va a sentir débil cuando no ha comido. Podemos desmayarnos, podemos caernos. De la misma manera, nuestro ser tiene que sentirse incómodo cuando no está orando, cuando no le estamos dedicando a la oración un tiempo, hermano, un tiempo prudente. Todos los cristianos, todos los creyentes tenemos que ocupar un tiempo para la oración. El Señor Jesucristo lo enseñó, nuestro máximo ejemplo de oración fue Él mismo. Cuando Él tomó forma humana, Dios hombre, Él cuando estuvo en la tierra, Jesucristo, revise la palabra de Dios, siempre estaba orando. Siempre estaba orando. Siempre se apartaba, siempre tenía su tiempo de oración. Y cualquiera me va a preguntar a mí si es Dios y por qué ora. Él era hombre también. Y en su parte humana nos enseña la tremenda necesidad
de la oración. Hermanos, se lo vuelvo a repetir, cuando usted no hace uso de esa herramienta poderosa que nuestro Dios nos dejó, usted se la está perdiendo, usted está perdiendo la oportunidad, usted está perdiendo la bendición. ¿Cuántos problemas tenemos? ¿Cuántas necesidades tenemos? Y a veces la oración la dejamos de último. No estamos orando, no estamos utilizando esa herramienta poderosa que es una oportunidad y una bendición para usted y para mí enorme. El inconverso, el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, cuando se ve en una circunstancia, cuando se ve en una dificultad, cuando se ve en un problema, no sabe, óigame hermano, no sabe para dónde correr, no sabe qué hacer. Lo hemos hablado tantas veces, incluso han habido personas que toman acciones equivocadas. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, usted y yo, en el momento que algo no sale como nosotros queríamos, en el momento que estamos atravesando una circunstancia, no se le olvide que usted es hijo de Dios, no se le olvide que usted tiene una herramienta poderosa, el poder de la oración, se llama oración. Es para usted, para mí. Hagamos uso de ella. No solo cuando nos veamos en circunstancias adversas, sino siempre. Sino siempre. Bueno, a mí me encanta esto y se lo voy a repetir. La oración es uno de los más grandes privilegios que podemos tener para comunicarnos con nuestro Dios. ¿Cuánta gente quisiera tener acceso a una persona importante? Ir al médico nos cuesta, hay que pagar, hay que esperar, hay que gastar en combustible. Accesar a un profesional muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque hay que pagar. ¿Cuántos quisieran hablar con una autoridad, con el alcalde municipal, con el presidente de la república, con un diputado? No se puede, muchas veces. Y yo quiero que entendamos que usted y yo tenemos el privilegio de hablar con el Rey de Reyes y Señor de señores, y a veces andamos atribulados teniendo la oportunidad de hablar con Él y no hablamos. No hablamos. No quiero molestar a nadie, pero muchas veces los seres humanos, nosotros, usted y yo, le contamos nuestras cosas a otra persona. Y yo siempre le digo, tenga cuidado a quien le cuenta sus cosas. Tenga cuidado, porque no siempre las personas le van a ayudar. Algunas veces cometemos el error de contarle nuestras cosas a otra persona, que lo único que va a hacer es irle a contar a otra sin ayudarle. Qué bueno que usted tenga una persona de confianza y que le dijera, mira, está bien, yo voy a ayudarte a orar, vamos a orar juntos. La persona más idónea a la que usted debe de contarle sus cosas es a nuestro Dios, a nuestro Señor. Él quiere oírlo, quiere oírla, hermana. Él está interesado en lo que usted pueda estar pasando, y por eso Él quiere que usted se comunique, que usted tenga comunión con Él, que usted hable con Él, que usted le cuente sus cosas. A Él le encanta. Entonces hay que valorar esa oportunidad que tenemos, hermano, de poder hablar con Él. Él nunca lo va a encontrar usted ocupado. Él siempre está en la disposición de poder ayudarle. ¿Cuál es la mejor definición de oración? ¿Cuál es la mejor definición? Hay muchas definiciones de oración, pero la mejor definición de oración es bien sencillo, es hablar con Dios. Así como usted habla
el esposo habla con la esposa habla con el esposo, la madre habla con los hijos hablan, así, lo mismo, es igual. Es igual, no hay privilegio más precioso que usted pueda tener que hablar con Dios. Ya le dije, Él nunca va a estar ocupado como para no escuchar. Él siempre quiere escucharnos, a Él le interesa. A Él le interesa saber qué nos está pasando. Entonces, quiero que veamos algunos versículos de la Escritura, como ¿verdad? Que estamos orando, que estamos hablando acerca de la oración, donde nos invita, ¿verdad? A orar. Y la última parte del versículo 18 dice, y no desmayar, no desmayar, no desmayar, porque ese es un problema bien común, que paramos, nos detenemos, no seguimos orando, sino que después de unos días, después de unos meses, después de un tiempo, ya no recibir respuesta, y eso no debe ser. Veamos cómo la palabra de Dios nos llama, nos invita, nos manda que debemos de orar. Primera Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17. Primera 5:17. Ya vimos Lucas 18:1. Y este versículo es bien cortito. Y el apóstol Pablo se lo escribe a la iglesia en Tesalónica. Primera Tesalonicenses 5:17. ¿Lo tiene mi hermano? Y la palabra del Señor lo dice bien escueto, bien cortito, pero no es que así tiene que ser nuestra oración. Como dice versículo 17, orar sin cesar. Orar sin cesar. Véngame para acá. Regáleme un segundo. Ahorita vamos a luchar por terminar a tiempo. O sea, no significa, hermano, que usted va a pasar horas y horas y horas de rodillas. No significa que usted va a dejar de trabajar por estar orando. Hay días o hay eventos especiales. Hay un día de ayuno y oración, pues usted puede dedicárselo al Señor. Pero la palabra, cuando dice orar sin cesar, nos habla de una comunión permanente. O sea, no necesita usted detenerse. Usted, hermano, está en su trabajo, usted está en su casa, usted va manejando, usted está trabajando y usted puede estar en comunión con Dios, está conectado con Dios, ¿verdad? Si usted va manejando y usted puede en su vehículo ir escuchando una predicación, ir escuchando una alabanza, ir escuchando algo espiritual y usted puede, o sea, puede estar manejando y puede estar hablando con Dios, puede hacerlo. O sea, no le voy a decir yo que esto significa que usted no se va a desconectar en ningún momento. Usted está en su casa, está oyendo alabanza, está cocinando, está lavando, está haciendo algo, pero usted puede estar en comunión con Dios. Regáleme un segundo. Eso es lo que nos dice el Señor, orar sin cesar, orar sin parar. O sea, en la noche estamos dormidos, no vamos a estar orando. Si usted se despierta a medianoche, tiene algún problema, no puede dormir, yo le recomiendo que se ponga a orar. Póngase a orar. Déjeme darle una palabra en el nombre del Señor.
Hay algunas veces que Dios lo despierta a usted en la noche y ¿sabe por qué lo está despertando? Para que usted ore. ¿Están conmigo? Hay noches que Dios nos ha despertado o hay días que no podemos dormir y Dios lo que quiere es que usted se ponga en comunión con Él. Que yo me ponga en comunión con Él. Entonces, si usted un día se despierta en la noche, hermano, porque no va a querer hacer lo que yo le puedo invitar a hacer. Es que mire, yo no puedo orar. Dígale al Espíritu Santo que lo despierte a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo lo va a despertar. ¿Me escuchó, hermano? Inténtelo. Inténtelo. Entonces, pero lo que le quiero decir yo, el versículo orar sin cesar, o sea, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica que no paren de orar, que no paren de orar, que no paren de orar. O sea, siempre, 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 siempre. Usted y yo tenemos peticiones que las tenemos que estar mencionando siempre. Y ya le dije yo, durante el día, hermano, o qué sé yo, en su trabajo, qué sé yo, en su casa, qué sé yo, pero no pierda la comunión, porque el enemigo lo que quiere es que perdamos la comunión. Que nos desconectemos, que ya no oremos, que nos decepcionemos, que digamos nosotros por gusto, que digamos nosotros Dios ni me ha oído, Dios ni me escucha, Dios ni me contesta, Dios ni me responde. Entonces, el apóstol Pablo está invitando a la iglesia en Tesalónica que su oración tiene que ser sin cesar. Y la oración sin cesar es una oración siempre, permanente, sin parar, sin detenerse, ¿verdad? Durante el día, durante un mes, durante un año, déle, no pare de orar. Uno más. Primera de Pedro 4:7. Primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:7. ¿Lo encontró mi hermano? Mas el fin, mire hermano, este texto pues está bien certero, ¿verdad? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, óigame por favor, la iglesia en este tiempo, en lugar de dejar de orar, en lugar de descuidar su vida espiritual, en lugar de desconectarse y irse para otro lado y hacer cosas que no debe, ahora, óigame por favor, es el tiempo cuando más la iglesia tiene que estar unida, buscando de Dios, buscando alabar a Dios y en oración, hermano. Aquí dice varias cositas. El apóstol Pedro dice más, el fin de todas las cosas se acerca. Si eso es cierto, el fin de todo viene, está cerca. Todas las señales están ya cumplidas. O sea, estamos en los últimos tiempos. Entonces, el apóstol Pablo nos habla más, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y cuál es la recomendación? Sed pues sobrios. La palabra sobrio es lo contrario de ebrio. El ebrio no tiene control de nada, no sabe qué está pasando, no sabe si está temprano, no sabe qué hora es. El ebrio está en otras cosas. Y el apóstol Pedro dice, sed sobrios. Sed sobrios, y dice otra palabra, y velad, o sea, estar despierto. No se me duerma, o sea, no está hablando de que no vamos a dormir. No se me descuide. Sed sobrios y velad. ¿Y cómo dice que hay que velar? En oración.
La iglesia tiene que estar en oración. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos buenos. La iglesia no tiene que estar descuidada. La iglesia no tiene que estar en otras cosas. Tiene que estar buscando a su Dios, alabando a su Dios, sirviéndole a su Dios. ¿Están conmigo? Santiago 5:16. Vamos rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Santiago 5:16, poquito atrás está Santiago. Santiago 5:16. ¿Lo encontró? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿y qué más? Y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Mire qué bonito. La oración eficaz del justo, que dice, ya ve que vale la pena orar. Hay que orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo, nosotros somos justificados, ya lo hemos estado estudiando, y la oración suya, la oración mía, la oración nuestra puede mucho delante de Dios, ¿verdad? Por eso vale la pena. Y mire, déjeme decirle algo, hay gente inconversa, hermano. Hay gente inconversa que a veces le tiene más fe a la oración que nosotros mismos los cristianos. Hay gente inconversa que le dice a uno, mire, ayúdeme a orar por tal cosa. Yo tengo gente que siempre me está diciendo, mire, ayúdeme a orar, hermano, mire, ayúdeme a orar, pastor. Hasta inconversos. Yo admiro gente de la iglesia que siempre está pidiendo oración. Yo digo qué bonito porque le tienen fe a la oración. Hay otros que no, ¿verdad? Entonces, pero la palabra de Dios dice que la oración del justo, ¿y quién es el justo? Usted y yo, los que hemos sido justificados, dice que puede mucho, tiene poder, úsela, utilícela, es suya, es la herramienta que Dios le dejó al creyente. Un último. Colosenses capítulo 4. Colosenses, poquito atrás de Santiago. Colosenses 4. ¿Lo encontró? Versículo 2 y 3. El apóstol Pablo. ¿Lo tiene, mi hermano? Como dice, perseverar. ¿En qué? En la oración. O sea, el apóstol Pablo por todos lados, a toda la iglesia le estaba hablando de la importancia de que oraran. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracia. O sea, aquí le estaba diciendo a la iglesia en Colosas que perseveraran en la oración. O sea, que se mantuvieran en oración, que estuvieran en oración, velando en ella con acción de gracia. O sea, de una vez dele gracias a Dios por la respuesta. Usted está haciendo la petición y está pidiendo algo, pero de una vez dele gracias a Dios por lo que usted le está pidiendo. Y también el apóstol pedía a la iglesia que oraran por ellos que andaban predicando el evangelio, que andaban predicando la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, está llena de versículos donde el Señor, cada uno de los escritores de la palabra nos invitan a orar por todos lados.
Antiguo y Nuevo Testamento usted va a encontrar ejemplos, va a encontrar una innumerable cantidad de versículos que nos llaman a orar. La iglesia de Cristo, usted y yo, en este tiempo difícil en el que nos ha tocado que vivir, la oración es elemental, la oración es importante. No la descuidemos, hermano, no la descuidemos, mantengámonos en oración. Después vamos a ver todas las razones por las cuales vamos a orar. Ahora estábamos viendo, o sea, que la oración es parte de la vida de un creyente, de un cristiano. Por favor, no se canse, no se detenga, no deje de orar. Es lo que debe identificar a un creyente de un inconverso, que el cristiano siempre está en comunión con su Dios. Regálele un fuerte aplauso al Señor.